No respiró. Eso fue lo que la asistente recordaría años después, cuando por fin se atrevió a hablar. Que Qosem Sultana permanecía tan inmóvil en ese corredor, tan completamente quieta, que las sombras parecían crecer a su alrededor como algo vivo. Había presenciado consejos de guerra. Había enterrado hijos. Había firmado órdenes de ejecución antes de que la tinta de las anteriores terminara de secarse. Pero lo que vio a través de esa puerta entreabierta, lo que fue testigo de presenciar, eso fue lo que nunca la abandonó. Ibrahim estaba parado junto a la ventana. La luz de la luna entraba en una franja diagonal larga a través del suelo, y Mirima estaba ahí, y él la miraba de la manera en que los hombres miran las cosas que pretenden poseer. No era una concubina. No era una esclava. Era la descendiente de Solimán el Magnífico. Una princesa de la sangre imperial. La hija de una mujer que había consumido el palacio por dentro con paciencia y cálculo. Y Ibrahim, su hijo, la miraba como si ya hubiera decidido. Qosem no se movió. No entró. No llamó. No detuvo lo que estaba viendo. Y esa elección, ese silencio terrible y calculado, desharía 3 vidas, remodelaría el trono otomano y demostraría, de una vez por todas, que lo más peligroso en Topkapi nunca fue el cordón del verdugo. Era la mujer que elegía cuándo usarlo. Para cuando esta historia termine, entenderás algo que los historiadores han pasado siglos tratando de enterrar, que la caída de Ibrahim no fue causada por la locura, ni por la crueldad, ni por los excesos. Fue orquestada por la única persona que más lo amaba. Y la noche en que Qosem permaneció en silencio en ese corredor es donde todo comenzó. Quédate. Cada minuto importa. Era el año 1644. Ibrahim llevaba 6 años como sultán. 6 años que habían comenzado en el terror absoluto, porque él había esperado la ejecución en el momento en que su hermano Murad IV murió, y que poco a poco se habían convertido en algo más extraño, un poder absoluto sin techo, sin guía, y sin ninguna brújula interna. Los genízaros le temían. Los visires le obedecían con la cuidadosa obediencia de los hombres que mantienen un ojo puesto en la salida. Y Qosem, la valide sultana, la madre del sultán, que era quizás la mujer con mayor experiencia política que el Imperio Otomano jamás había producido, había visto a su hijo alejarse cada vez más de cualquier cosa que ella pudiera dirigir. Había comenzado con las obsesiones por las pieles. Gastaba fondos del tesoro imperial en pellejos y abrigos. Había empezado a elegir a las mujeres no por su habilidad o su gracia, sino por su peso, porque el rumor del palacio era que Ibrahim encontraba algo en la masa, en la presencia, en el simple hecho físico de una mujer que ocupaba espacio en el mundo. Pero Mirima era diferente. Mirima no era una concubina. No había sido seleccionada, comprada, entrenada ni asignada. Era un hombre que vivía en la memoria del palacio como un fantasma. La Mirima original había sido la hija de Solimán, legendaria, adorada. Esta Mirima, la joven en quien Ibrahim había fijado su atención, era su descendiente por línea colateral, conectada a la sangre imperial, portando en su nombre el peso completo de lo que ese nombre había significado una vez. Mirarla de la manera en que Ibrahim la miraba no era solo deseo. Era una declaración política. Era una reclamación. Y Qosem, de pie en silencio en ese corredor con las manos entrelazadas y el rostro indescifrable, lo entendió de inmediato. En el idioma privado que él había comenzado a desarrollar, ese dialecto semicoherente de un hombre cuya mente había sido distorsionada por años de confinamiento dorado, Ibrahim tenía un nombre para ella. Ay. Luna. La llamaba Luna, y lo decía no como un término de afecto, sino como una apropiación, de la manera en que un hombre dice el nombre de algo que ya cree que le pertenece. La primera vez que fue llevada ante él, Mirima tenía 19 años. Su madre, una mujer noble menor llamada Fatma Hatun,
Había pasado semanas intentando evitar la convocatoria. Había enviado cartas. Había enviado regalos. Había utilizado cada conexión que había cultivado durante una década en la órbita imperial. Nada importó. Cuando el sultán quería ver a alguien, esa persona era vista. El encuentro duró 40 minutos. Lo que se dijo, o lo que no se dijo, los asistentes no lo repitieron. No entonces. No durante años. Lo que sí confirmarían era que cuando Mirima salió, su mandíbula estaba tensa de una manera particular, y sus manos, presionadas contra el frente de su caftán, temblaban. No de emoción. Ibrahim no la había tocado. No ese día. Pero hay formas de posesión que no requieren contacto físico. Hay una manera de ser mirado que deja marcas. Ella entendió lo que acababa de ocurrir. La habían reclamado. Aquí es donde la historia estándar se derrumba. Cada crónica, cada relato occidental, cada dramatización reduce a Ibrahim a un loco. Y sí, su comportamiento se volvió más errático, más violento, más surrealista a medida que continuó su reinado. Pero la locura no explica la textura específica de su fijación en Mirima. La locura es aleatoria. Esto era dirigido. Ibrahim sabía exactamente quién era ella. Sabía lo que el nombre significaba. Le habían contado, de niño en el Cafés, esa prisión de cuartos cerrados donde los príncipes otomanos esperaban en parálisis dorada el trono o al verdugo, le habían contado historias sobre la Mirima de Solimán, sobre su poder, su belleza, su influencia sobre su padre. Creció mitificándola. Y ahora aquí había una mujer que cargaba ese nombre como una herencia que no había pedido, y Ibrahim, dañado, brillante a su manera fracturada, encarcelado por años en una habitación donde las historias eran el único entretenimiento, veía en ella no solo a una mujer. Veía el mito hecho carne. Algunos asistentes afirmarían más tarde que Ibrahim alguna vez preguntó por el retrato de la Mirima original, el de la hija de Solimán, y que le dijeron que se había perdido. Él no les creyó. Esa desconfianza, esa certeza de que algo le estaba siendo ocultado, era ya una señal de lo que vendría. Qasem lo sabía todo. Había observado la mente de su hijo durante años. Entendía la arquitectura de sus obsesiones, la manera en que se enroscaban, escalaban, consumían. Y cuando le llegaron los informes sobre Mirima, sobre la convocatoria, sobre los 40 minutos y las manos temblorosas, no entró en pánico. Calculó. Esto era lo que hacía a Qasem extraordinaria y terrible en igual medida. Donde otra madre podría haber intervenido de inmediato, podría haber hecho que la chica fuera retirada discretamente de la corte, podría haber redirigido la atención de Ibrahim, podría haber manejado la situación hacia la seguridad, Qasem esperó. No era indiferente a la situación de Mirima. Estaba observando algo. Estaba observando a Ibrahim. Porque para entonces, algo se había instalado en Qasem que ella no había permitido que tomara forma completa, la comprensión de que su hijo estaba más allá de ser manejado. Que cada crisis que había resuelto en su nombre simplemente había creado espacio para la siguiente, más grande. Que la maquinaria de corrección que había estado operando, los tratos silenciosos con los visires, las redirecciones, las colocaciones cuidadosas de hombres leales a su alrededor, era una rueda que giraba cada vez más rápido solo para mantenerse en el lugar. Y estaba cansada. No débil. Nunca débil. Cansada. Y las personas cansadas, incluso las brillantes, las poderosas, las históricamente determinantes, a veces dejan que una situación se desarrolle un poco más de lo que debería. Qasem dejó que la situación de Mirima se desarrollara. Ella había tomado una decisión esa noche en el corredor. No actuar. Todavía no. Pero en algún lugar de esa quietud, ya había comenzado a contar el costo. Y el número al que llegó involucraría un nombre, un cordón y una fecha que aún no había elegido.
3 semanas después de la primera convocatoria, Ibrahim mandó llamar a Mirima de nuevo. Esta vez, Fatma Hatun, su madre, no recibió aviso previo. La convocatoria llegó a través de un eunuco llamado Suleiman Ağa, un hombre de 52 años que había servido al palacio durante 3 décadas y había aprendido a dar malas noticias con un rostro como piedra vertida. Llegó antes del amanecer. Se paró en la puerta. Dijo simplemente: el sultán requiere la presencia de la señora Mirima. Debe venir preparada para una estancia prolongada. Estancia prolongada. Fatma Hatun no dijo nada. No podía decir nada. Ayudó a su hija a vestirse, con las manos firmes de la manera que emerge no de la calma, sino de una mujer que ha quemado a través del terror y ha salido al otro lado hacia algo más viejo y más silencioso. Ella misma le arregló el cabello a Mirima. Eligió el caftán, azul, el color de las oraciones, el color del amuleto del ojo maligno que colgaba sobre cada puerta del palacio. Luego presionó un pequeño objeto en la palma de su hija y cerró los dedos de Mirima alrededor de él. Una cuenta de ámbar, ensartada en un cordón de seda. Vieja, lo suficientemente vieja como para haber pertenecido a alguien antes que Fatma Hatun, y antes que esa persona también. Guárdala, le dijo. No dejes que te la quiten. Fue la última vez que Fatma Hatun vio a su hija durante 7 meses. Dentro del harén, Mirima descubrió algo casi de inmediato: no era tratada como una concubina. No fue colocada en una rotación de entrenamiento. No fue asignada a un dormitorio colectivo. Le dieron sus propios aposentos, sus propias asistentes, y, lo más significativo, no se le exigía esperar. Cuando Ibrahim quería verla, era traída directamente. Sin cola. Sin rituales de preparación presididos por la Aseki o la Valide. Directamente. Las otras mujeres lo notaron. Por supuesto que lo notaron. En un mundo donde la proximidad al sultán era la única moneda que importaba, Mirima había sido colocada a la cabeza de la fila sin competir por la posición, y nadie había explicado por qué, lo cual lo hacía peor. Había una mujer en el harén en ese momento llamada Sekerpare, trozo de azúcar, que había sido la Aseki de Ibrahim, su favorita, la mujer que hasta hace poco había ocupado el espacio más cercano al trono. Tenía 24 años. Había sobrevivido 2 abortos y un parto exitoso, y lo había hecho con el tipo de fortaleza interna que una vida de dependencia extrema fabrica en ciertas personas. Observó la llegada de Mirima con ojos que no revelaban nada. Pero envió un mensaje. No a Mirima. No a Ibrahim. A Qosem. El mensaje era breve. Sekerpare no era una estratega política. No estaba intentando jugar a largo plazo. Era una mujer que había aprendido a leer las habitaciones, y la habitación acababa de cambiar por completo, y necesitaba decirle a alguien con poder lo que estaba viendo. Lo que escribió, a través de un intermediario, porque escribir era peligroso y los intermediarios eran negables, era esto. Él no la mira de la manera en que nos mira a nosotras. La mira de la manera en que se mira a sí mismo. Qosem lo leyó 2 veces. Luego lo quemó. Y aquí está la parte que los libros de historia han suavizado durante siglos. Qosem, después de quemar esa carta, solicitó una reunión privada con el gran visir Kara Mustafa Pasha. El encuentro quedó registrado en los registros del palacio como de menos de 1 hora de duración. No se anotó nada más. Pero las decisiones subsiguientes del gran visir, las que gradualmente comenzaron a construir un expediente sobre la aptitud de Ibrahim para gobernar, comenzaron de inmediato después. Este es el momento sobre el que los historiadores han debatido durante 3 siglos. ¿Estaba Qosem ya planeando, en ese momento, quitar a su hijo del trono? La respuesta honesta es que no lo sabemos. Pero sabemos lo que hizo. Y sabemos la secuencia. Y cuando trazas esa secuencia, no de la manera en que lo haría un tribunal buscando motivo,
sino de la manera en que un lector lee una historia buscando un patrón, una forma sigue emergiendo. Qasem no estaba reaccionando a Ibrahim. Estaba posicionándose alrededor de él. Hay una diferencia, y es enorme. Mientras tanto, el comportamiento de Ibrahim se estaba acelerando. En el verano de 1644, ordenó una nueva regulación para el harén. Cada mujer en sus aposentos debía usar únicamente prendas con ribetes de piel, independientemente de la estación. Era julio. El calor dentro de Topkapi era brutal. Las mujeres cumplieron sin quejas visibles porque eso era lo que requería la supervivencia. Pero la obsesión con la piel no era simplemente estética. Ibrahim creía, y aquí entramos en un territorio donde la cuestión de su estado mental se vuelve genuinamente complicada, creía que la piel representaba la fertilidad, la abundancia, la continuidad. Le habían dicho, en algún momento, posiblemente por un erudito religioso en quien confiaba, que la Marta Sevellina en particular tenía propiedades protectoras. Gastó el equivalente a 3 meses de ingresos fiscales provinciales en Marta Sevellina. 3 meses. Y luego volvió su atención a Mirima, y lo que le dijo en uno de esos encuentros, lo que fue escuchado por una asistente y eventualmente anotado, fue esto. No eres como ellas. Fuiste hecha para la línea, no para la habitación. Hecha para la línea. Hablaba de la sucesión. De la dinastía. De algo que no tenía nada que ver con el deseo y todo que ver con la lógica política distorsionada de un hombre que había pasado sus años formativos en una habitación cerrada donde le decían que los linajes eran lo único que importaba. Quería casarse con ella. No como esposa secundaria. No como concubina elevada, por favor. Quería darle un título. Una posición oficial. Quería ponerla en la secuencia del imperio. El gran visir se negó. Con calma, cuidadosamente, con todo el lenguaje cortesano apropiado que permitía a todos fingir que la negativa no había ocurrido. Ibrahim lo reemplazó. Al nuevo gran visir se le presentó la misma propuesta. También se negó. Con menos calma. Ibrahim lo mandó azotar. Y ahora Qasem, que había estado observando, posicionándose, calculando, hizo su primer movimiento visible. No fue a los visires. No fue a los eruditos. Caminó hacia los aposentos privados de su hijo por primera vez en 6 meses y se sentó frente a Ibrahim con las manos en su regazo y lo miró con una expresión que la asistente que fue testigo describiría más tarde. Y estas son las palabras exactas de la asistente, preservadas en un diario privado que salió a la luz en Estambul en 1923, como la de una mujer que decide qué parte de una estructura retirar primero. La conversación entre Qasem e Ibrahim no fue registrada. El protocolo del palacio no permitía escribas en las audiencias maternales privadas. Lo que tenemos son fragmentos, el diario de la asistente, una carta que Qasem escribió 3 días después a un juez religioso en Bursa que fue posteriormente confiscada y parcialmente descifrada, y una nota en el registro del cuerpo de Genízaro sobre un pago autorizado por la valide sultana para gastos discrecionales en la semana siguiente. De estos fragmentos, los historiadores han intentado reconstruir lo que ocurrió. Pero hay una cuarta fuente que casi nadie discute, porque existe en un archivo privado en Viena, parte de una colección de documentos reunidos por el embajador de los Habsburgo en Estambul durante la década de 1640, y porque el archivero que la catalogó en 1887 la archivó incorrectamente bajo el reinado del sultán equivocado, y estuvo sin ser vista durante otros 70 años. Es la transcripción de una conversación. No literal, fue compilada a partir de relatos de segunda mano dados al embajador por 2 informantes separados, cotejados y escritos en italiano. Pero el núcleo de ella es este. Qasem le dijo a Ibrahim, en esa habitación, que sabía sobre Mirima. Le dijo que entendía lo que pretendía. Y luego, y esta es la parte que detuvo en seco al traductor del embajador, según las notas al margen, le dijo que estaba de acuerdo. Estaba de acuerdo.
Dijo que Mirima era excepcional. Dijo que el nombre era de buen augurio. Dijo que si deseaba elevarla, ella no se interpondría en su camino. Ibrahim, según todos los relatos, quedó atónito. Había esperado resistencia. Había preparado argumentos. Quizás había preparado algo peor que argumentos. En cambio, su madre sonrió y le entregó un regalo que él no había pedido. Pero Qasem ya había hablado con Mirima. A solas. Antes de esa audiencia con Ibrahim. El momento, cuando lo rastreas, es inconfundible. Lo que sea que Qasem le dijo en ese encuentro privado a la joven, el comportamiento de Mirima en las semanas siguientes cambia notablemente. Se vuelve más silenciosa. Más quieta. La cuenta de ámbar, según el diario de la asistente, se veía frecuentemente en su mano, girando y girando, de la manera en que se trabaja una piedra de preocupación cuando la preocupación todavía no tiene nombre. Y aquí está la verdad suprimida que la narrativa de Ibrahim el Loco siempre ha oscurecido. El acuerdo de Qasem no era amabilidad. No era agotamiento. No era una madre que finalmente se rendía ante la voluntad de su hijo. Era la cuerda que acababa de ponerle en las manos. Porque en el momento en que Ibrahim elevara a Mirima, en el momento en que intentara darle título imperial a una mujer de la sangre de manera no oficial y políticamente ilegítima, cruzaría una línea que el cuerpo de los genízaros, el establishment religioso y los visires restantes no podrían ignorar. No sería simplemente exceso. No sería simplemente extraño. Sería herejía. Sería sedición. Sería un hombre que ya había arruinado el comercio de la Marta Sebellina y azotado a dos grandes visires ahora intentando reescribir la ley de sucesión por una obsesión personal. Podrían actuar en su contra. Legalmente. Con sanción religiosa. Y Qasem, que había pasado 3 años construyendo cuidadosamente relaciones con precisamente esas instituciones, que había hecho esos pagos discrecionales al cuerpo de genízaros, que había cultivado silenciosamente al Seyul Islam, la máxima autoridad religiosa, Qasem no sería tomada por sorpresa. No había estado dejando que la situación se desarrollara por cansancio. La había estado dejando madurar. Mirima, mientras tanto, había comprendido algo en su reunión privada con Qasem que solo podemos reconstruir parcialmente, pero cuyo contorno es claro. Le habían dicho la verdad. No la versión suavizada del palacio. No la versión cuidadosa y gestionada que preservaba la dignidad de todos. La verdad real, que el interés de Ibrahim en ella no iba a resolverse en seguridad, que la elevación no era protección, que cuanto más alto la levantara él, más catastróficamente podía caer. Y posiblemente, solo posiblemente, le habían dicho algo más específico. En el diario de la asistente hay una entrada de aproximadamente este periodo. La señora Mirima le dio la cuenta a la asistente Dilruba para que la guardara. Dijo, si algo me pasa, dásela a mi madre. Ella sabrá lo que significa. Su rostro cuando lo dijo no tenía miedo. Estaba decidido. Decidido. La elección de la palabra no es accidental. Quien escribió ese diario, una mujer joven, claramente educada, claramente con acceso a espacios privados, entendía la distinción entre el miedo y la decisión. Entre una mujer sobre la que se actúa y una mujer que, en algún espacio interior al que nadie más puede entrar, ha tomado una elección. Mirima había decidido algo. No sabemos qué. Pero las decisiones tomadas en los palacios siempre dejan rastros. Siempre. Incluso cuando todos intentan borrarlos. Y en agosto de 1648, Ibrahim fue depuesto. La feto oficial, el decreto religioso que autorizaba su remoción, fue emitida por el Seyul Islam. El cuerpo de los genízaros lo confirmó. Fue estrangulado en su celda de prisión por 2 verdugos. Tenía 32 años. Fue estrangulado.
el mismo método que el imperio había utilizado con los príncipes durante generaciones. El cordón de seda, porque la sangre imperial no debía derramarse, solo detenerse. Porque incluso la muerte tenía que seguir el protocolo. Porque el Estado otomano era, por encima de todo, una empresa estética, y hasta el asesinato tenía que realizarse correctamente. El hombre que había llamado Luna a una joven y creía que podía reclamar el legado de Solimán fue asesinado con un cordón en una habitación cerrada. Y Qosem fue la última figura de alto rango en verle con vida. Ella lo visitó en su celda. Los relatos coinciden en esto. Fue, y hablaron. Nadie sabe por cuánto tiempo. Y luego ella se fue, y luego entraron los verdugos. Lo que le dijo en esa habitación final, lo que una madre le dice al hijo que ha decidido eliminar del mundo, nunca ha sido recuperado. Pero la asistente que la observó alejarse de ese edificio registró un detalle: llevaba algo en su mano izquierda. Pequeño. Oscuro. Redondo. Lo giraba entre los dedos mientras caminaba. Una cuenta de ámbar. Ibrahim fue reemplazado por su hijo de 7 años, Mehmed IV. Lo que significaba que Qosem, madre del sultán depuesto, ahora abuela del nuevo, retuvo el poder. De hecho, su poder aumentó. Con un niño en el trono, la valide sultana no era solo influyente. Era funcionalmente el Estado. Esto no fue un accidente. Déjalo asentar por un momento. Una mujer que orquestó la remoción de un sultán se había asegurado de que el reemplazo necesitaría su presencia para funcionar. No solo había sobrevivido a una crisis política. La había convertido en un ascenso. Sekerpare, la exaseki de Ibrahim, la mujer que había enviado la carta sobre cómo él miraba a Mirima, desapareció del registro durante este periodo. No dramáticamente. No con una muerte registrada ni un documento de exilio. Simplemente dejó de aparecer. El palacio era bueno en eso. Hacer que las mujeres dejaran de aparecer. Mirima sobrevivió. Este es el detalle que se pasa por alto en la precipitación dramática hacia la ejecución de Ibrahim y las consecuencias políticas. Mirima sobrevivió, y fue devuelta a su madre, y la cuenta de ámbar regresó a su mano, y vivió una vida tranquila fuera del palacio hasta la década de 1660, cuando aparece brevemente en un documento de dotación benéfica como donante. Donó a una escuela para los hijos de las viudas. Firmó el documento con su nombre completo y el nombre de su madre. No dejó ningún otro registro. Solo ese acto. Solo esa firma. La insistencia en ser nombrada, aunque fuera una vez, aunque fuera al pie de una página. Lo que le ocurrió a Qosem está registrado con brutal claridad. 3 años después de la ejecución de Ibrahim, con Mehmed IV todavía niño y la lucha por el poder en la cúspide del imperio en plena proliferación, Qosem fue ella misma depuesta, por la propia madre del nieto, Turanatise, quien había observado operar a Qosem durante años y había aprendido, de la manera en que las mujeres en ese palacio aprendían todo, observando, con cuidado, con el rostro dispuesto en una expresión de perfecta deferencia. Qosem fue asesinada en la noche del 2 de septiembre de 1651. Los verdugos la encontraron escondida detrás de una cortina. Fue estrangulada. El cordón de seda. El protocolo. La estética de la muerte imperial. Tenía 65 años, más o menos, porque los registros de nacimiento de las mujeres del harén no se mantenían con precisión, ya que el sistema que las producía no consideraba que sus orígenes merecieran ser documentados. Había sobrevivido a 3 sultanes, enterrado a múltiples hijos, navegado más crisis políticas de las que la mayoría de los imperios se enfrentan en un siglo, y en última instancia fue destruida por la misma lógica que había desplegado contra su propio hijo. La lógica de una mujer más paciente y más despiadada que decidía que era el momento. La mujer que había permanecido tan inmóvil en un corredor en 1644, ahora encontrada en los pliegues de una tela,
quizás intentando ser tan invisible como había hecho a tantas otras. El paradero final de la cuenta de Ámbar no se conoce. Existe una manera de contar la historia de Ibrahim, Mirima y Qosem que la convierte en una historia de locura, la mente fracturada de un hombre arrastrando a todos a su alrededor hacia la catástrofe. Esa versión es cómoda. Esa versión tiene un villano claro y una causa comprensible y un final que tiene sentido. Pero la versión que las fuentes realmente respaldan es más difícil de aceptar. Porque en esa versión no hay un solo loco. Hay 3 personas, un sultán dañado, una joven que fue arrastrada a su obsesión sin consentimiento, y una madre que observó todo lo que ocurría con cálculos corriendo detrás de sus ojos. Y ninguno de ellos es simple, y ninguno de ellos será libre. Y el sistema que los dispuso en esa configuración estaba haciendo exactamente lo que había sido diseñado para hacer. El palacio otomano no falló durante el reinado de Ibrahim. Actuó. Usó el deseo como palanca política. Usó a las mujeres como instrumentos de sucesión y luego las descartó cuando la sucesión estaba asegurada. Creó hombres tan aislados y tan deformados por la arquitectura del poder que no podían reconocer a otro ser humano como completamente real, que podían ver a una mujer llamada Mirima y ver solo un mito que querían poseer. Y produjo mujeres tan hábiles para sobrevivir dentro de esa arquitectura que se convirtieron, en su supervivencia, en extensiones de la máquina. Qosem era extraordinaria. Qosem también era un producto. El mismo sistema que mató a Ibrahim la mató a ella, 7 años después, con el mismo cordón, detrás de una cortina diferente. La cuenta de Ámbar viajó a través de todo ello. A través de las convocatorias y las reuniones privadas y la deposición y la ejecución y la donación benéfica tranquila firmada con un nombre completo, la insistencia en ser nombrada, aunque fuera una vez, aunque fuera en una nota al pie. Y aquí está la pregunta que el palacio nunca respondió, y que la historia tampoco ha respondido. ¿En qué punto sobrevivir a un sistema monstruoso te hace responsable de él? Qosem observó a través de esa puerta del corredor. No se movió. Calculó. Y su cálculo era correcto. Era tácticamente brillante, históricamente efectivo, preservó su poder y finalmente depuso a un sultán que estaba causando daño genuino. Y le costó a Mirima 7 meses. Y le costó a Ibrahim su última oportunidad de algo diferente al cordón de seda. Y le costó a Qosem, de una manera que no podemos medir completamente, pero que la cortina y la habitación oscura sugieren, algo que nunca llegó a nombrar. Quizás ese sea el final honesto. No que los villanos perdieron y los inocentes sobrevivieron. Sino que todos dentro de un sistema construido sobre el silencio y el cálculo eventualmente pagan el precio del silencio. Incluso los que lo diseñaron. Si esta historia te hizo sentir algo, compártela con alguien que piense que la historia otomana es solo conquista y arquitectura. También era esto. Era mujeres escondiéndose detrás de cortinas, hijas girando cuentas de ámbar, y madres decidiendo qué parte de una estructura retirar primero. Si quieres profundizar más, el enlace en la descripción te lleva al desglose completo de fuentes, incluida la transcripción del archivo de Viena y el diario de la asistente, los cuales merecen su propio video. Y si hay una historia que crees que merece este tratamiento, un nombre oculto, un documento suprimido, una mujer que las crónicas olvidaron, déjala en los comentarios. El archivo no está terminado. Nunca lo estuvo. La llama de la vela se dobla con el viento. Pero no muere.